Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Guadalupe Soto. Bienvenidos, bienvenidas a este primer Congreso de Educación Libre de la Argentina, primer Congreso virtual. Gracias, Fiorella, por convocarme y muchas gracias también por organizar este semejante congreso con disertantes tan importantes y por brindar a las familias tantas herramientas, ¿no? Bueno, como les contaba, mi nombre es Guadalupe y soy docente hace 18 años, más o menos, de nivel inicial. Hará 5 o 6 años que ya no de la educación formal, o más bien hubo una transición entre las dos educaciones, ahora que lo pienso. También soy psicopedagoga y madre de una niña de 10 y un niño de 7 años. Y bueno, estos tres caminos se entrelazaron y hoy me hacen estar aquí brindándoles este tipo de información y este tipo de conocimientos, porque cuando empecé a cuestionarme la educación formal, fue que conocí las neurociencias, y las neurociencias fueron un puntapié muy importante para tomar la decisión y saber, y hacerle caso a mi intuición también y a mis conocimientos, de que en la escuela, como están dadas las cosas, no se aprende, sino que más bien se memoriza y se cumple con objetivos que no tienen que ver con los niños ni con su desarrollo, y tampoco con el cerebro, muchísimo menos. Así que eso me impulsó a replantearme el lugar que ocupaba dentro del sistema educativo y a la vez como psicopedagoga atendiendo pacientitos también, comprendiendo de qué modo se daban las situaciones en donde derivaban a los chicos y demás. Y por último, bueno, como madre, ¿no? Replanteándome cómo estaban aprendiendo mis hijos. Así que voy a tratar de, a partir de todo esto que les contaba, desde mis conocimientos profesionales, desde mis vivencias como creadora de un espacio de educación viva y desde mi vivencia como madre, poder brindarles herramientas a las familias y educadores que deseen otros modos o que vean y que crean en otros modos de aprendizaje. Esta disertación se va a dividir en tres temas. El primero es neuroaprendizaje, porque el órgano que aprende, el órgano del cual se ocupa del aprendizaje es el cerebro. Entonces, conocer el cerebro nos va a permitir poder brindar aquellos conocimientos y desafíos de manera fértil para que los aprendizajes se asienten. Luego las etapas del desarrollo, porque bueno, todos estos conocimientos que brindamos tienen que estar ajustados a un tiempo y una etapa para que un desarrollo sea saludable. Y también, y por último, y no menos importante, el ambiente resonante, que es donde se producen todos estos aprendizajes. Mi concepto de aprendizaje tiene que ver con el nacimiento interno de este movimiento, ¿no? De los niños. Los niños de adentro hacia afuera es que buscan el aprendizaje. El aprendizaje es autodirigido. Para mí, mi concepción de aprendizaje es esa. Es autónomo. No necesita que los estemos estimulando constantemente para que quieran aprender, porque el deseo por conocer, el deseo por descubrir y el deseo por lograr desafíos es intrínseco. Entonces no hace falta que se los enseñemos, pero sí hace falta acompañarlos de un modo adecuado. Entonces, enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Es por eso que los invito a conocer un poquito de este órgano del que se ocupa el aprendizaje. Primero tenemos que saber que nuestro cerebro tiene neuronas, ¿verdad? Billones de neuronas, y estas neuronas, algunas mueren y otras logran vivir. Las que mueren muchas veces pueden tener que ver con factores externos, pero también existe la poda neuronal, que tiene que ver con una limpieza, que el cerebro se autolimpia de esta forma. Em, y cuando estamos aprendiendo y cuando el conocimiento se está dando, ese instante en el que se da, las neuronas se conectan entre sí con sus bracitos, con sus dendritas, y producen estas redes neuronales que hacen evolucionar, que hacen desarrollar el cerebro. Bien, ¿siempre se producen estas redes neuronales? No, estas redes neuronales, perdón, no siempre se producen. Tienen que ver con todo el contexto en donde se está dando el aprendizaje, pero sobre todo tiene que ver con la emoción, porque sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, cuando los chicos aprenden, si la persona que está acompañando ese aprendizaje se está brindando, se está dando y está comprometida y lo está acompañando de la manera adecuada, eso lo sienten los niños. Y hay una emoción en ese aprendizaje.
Si somos las educadoras o los mapadres los que vamos a presentar algún tipo de desafío nuevo, el modo en que lo hacemos, la presencia con que lo hacemos, habla de emociones, emociones positivas. Los aprendizajes también se dan en emociones negativas, por supuesto. No sé, por ejemplo, aprender a estacionar o a manejar, a veces nos caímos o chocamos, bueno, de eso también aprendemos, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre en los aprendizajes significativos hay una emoción presente. Y esta información queda mejor guardada o guardada directamente, no mejor, sino que guardada en la memoria, la otra no queda guardada, y podemos evocarla siempre y cuando queramos. Entonces nos apropiamos de ese aprendizaje gracias a la emoción. Todo el tiempo estamos sintiendo y las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones nos atraviesan, las emociones son. Lo que tenemos que saber es cómo gestionar estas emociones. Y como adultos somos correguladores de nuestros hijos y nuestros alumnos para que regulen estas emociones. Ahora, los invito a pensar en algún momento de su vida que recuerden un aprendizaje que haya sido significativo y que haya estado acompañado de una emoción. Porque les cuento que sin emociones no hay aprendizajes significativos, son solo aprendizajes memorísticos. Así que pensemos, les doy un ratito, si quieren lo pueden anotar y después lo pueden compartir en redes, anónimamente o no, como ustedes quieran, pero está bueno poder replantearnos cuándo aprendí yo esto y qué emoción me atravesaba. Bueno, continuando entonces, conociendo este órgano del aprendizaje que es el cerebro, vamos a conocerlo un poquito más adentro. Y como saben, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada uno de estos hemisferios tiene funciones determinadas, pero a la vez también son complementarias. Entonces, las funciones, por ejemplo, del hemisferio izquierdo tienen que ver con una parte más pragmática, más práctica, lo que es lectura, escritura, cuentas, eh, procesos de aprender algo más mecánico. El hemisferio derecho se encarga más de aquellas condiciones que tienen que ver con lo holístico, con el arte, con la expresión. Estos dos hemisferios son complementarios para comprender una realidad. Entonces, a veces decimos que somos más hemisferio izquierdo y más hemisferio derecho. Puede ser que tengamos cierta inclinación, pero en realidad estos dos hemisferios siempre, siempre trabajan juntos. El hemisferio izquierdo y el derecho tienen un puente que los conecta, que se llama cuerpo calloso, que está en el medio, y esto hace que toda la información vaya y venga. Por eso cuando planteamos algún tipo de actividad, nos tenemos que quedar tranquilos y tranquilas de que está funcionando todo el cerebro en uno, porque, como les decía, si bien cognitivamente son diferentes y tienen funciones muy específicas, se complementan para percibir toda una totalidad. Esto se me ocurre un ejemplo para darles de una función en donde el cerebro está, en una situación donde, perdón, el cerebro funciona con los dos hemisferios, por ejemplo, cuando vamos a hacer una compra, ¿no? En el supermercado vamos a comprar un alimento. Entonces tenemos la parte derecha, la parte más holística, que tiene que ver con el arte, y que se conecta directamente con el marketing, ¿no? El marketing estudia cómo esa información llega al cerebro, cómo los colores, cómo el packaging, cómo las letras, cómo está presentado todo ese producto y cómo de esa manera va a llegarnos y a querer comprarlo. En ese momento capta nuestro hemisferio derecho y a su vez nuestro hemisferio izquierdo va a estar trabajando con el precio, con el peso, con los ingredientes, con la evaluación de si es bueno o no, va a estar también el hemisferio derecho. Entonces es continuamente en conexión que trabajan juntos. Cuando los niños están explorando un material o están explorando, no sé, en el parque, en una plaza, eh, la arena, las piedras, el tobogán, ustedes los invito también a pensar cómo los dos hemisferios están entrelazados y en contacto con este aprendizaje. En todo momento el aprendizaje se da en la vida, en todo momento. Nuestro cerebro es uno, pero en realidad está dividido en tres. Por eso se habla del cerebro triurno. Este cerebro que está dividido en tres tiene que ver con las etapas del desarrollo también. ¿Por qué?
el primer cerebro que se forma es el reptiliano, es el que más tiempo ocupa, que es cuando nacemos, en el desarrollo, más tiempo ocupa en el desarrollo, así que cuando nacemos. em, Tenemos todas nuestras necesidades en ese cerebro reptiliano. Tiene que ver con el instinto, el hambre, el sueño, el frío, el calor, la necesidad de contacto con nuestra madre para sentirnos protegidos, para sobrevivir. Porque el bebé quiere estar con mamá, mamá es la persona que lo cuida de los depredadores, ¿no? Este cerebro es el que funciona como un reptil, como un mamífero casi puro, en estado puro, en estado de reacción, en estado de supervivencia, de temor, de fuga. Es por eso que buscan tanto el contacto con mamá. Y este cerebro va a quedar en un menor porcentaje cuando vayamos creciendo, pero va a seguir estando presente. Luego tenemos el cerebro límbico, que es el que se ocupa más de bailar, de cantar, de sentir, ese que es más conectado está con los sentimientos, con brindarse. Entonces, juntos hacen a la impulsividad a veces, ¿no? El reptiliano junto con el límbico son los que nos llevan a veces a ser más impulsivos, porque es lo que siento y la reacción, es todo rápido, es todo ya. No tiene tiempo. Este es el segundo cerebro en desarrollo. Y el último cerebro que se termina de desarrollar, la última etapa del cerebro, es el cerebro del neocórtex, que es el que está acá adelante, es esta parte de nuestro cerebro. El reptiliano es esta parte está acá, se encuentra en la parte de acá atrás. Después está el límbico y por último el neocórtex, que es el que nos ayuda a tomar decisiones de las funciones ejecutivas. Es el que nos hace pensar antes de ser impulsivos, reflexionar, ir y venir de un pensamiento. Bueno, ese es el neocórtex y es el último que se desarrolla. Estamos hablando de adolescencia, adultez, que se termina de desarrollar este cerebro. Conocer todos estos aspectos del cerebro van a hacer que nosotros cuando brindemos una actividad a nuestros hijos, a nuestros educandos, a nuestros alumnos, estas actividades sean acordes. Otra cosa muy importante es conocer los tiempos de concentración. Los tiempos de concentración van de 10 minutos, 15 minutos hasta los 6 años, 5 años, 20, 25 y recién a 40 minutos llegamos los adultos y tampoco 40, a veces son 30 minutos de concentración plena. Cuando vemos que nuestros alumnos están bostezando es porque ya le está faltando oxigenación y no es aburrimiento, sino que es necesidad de cortar con ese tipo de energía que nuestro cerebro está dando y cambiar de actividad por algo que el cuerpo se mueva más y que tenga, que se involucre más al cuerpo, ¿no? Por eso, cuando pretendemos que nuestros niños estén más de 10 minutos concentrados con una actividad y tienen 4 o 5 años, es mucho el tiempo. Cuando pretendemos que lean, por ejemplo, en los colegios a los 6 años y estén leyendo media hora o 20 minutos, es mucho tiempo que se le está pidiendo. Siempre hay que buscar el equilibrio de actividades. Busco un periodo de concentración, un periodo de relajación, otro periodo de concentración y así ir buscando el equilibrio para que el cerebro realmente sea fructífero ese aprendizaje y no sea memorístico. Otra cosa interesante de saber es que no hace falta replicar a la escuela cuando nos ponemos delante de un niño o una niña que quiere aprender, porque como les decía, el aprendizaje es autodirigido. Ellos nos van a saber guiar y somos nosotros los que tenemos que saber todas estos conocimientos sobre el cerebro para poder acompañar. Y a la vez